Tenemos ya aquí nuestra mesa de los miércoles con Temoris Greco, Manuel Hernández Borbolla y Alejandro Almazán. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va la vida? Todo bien, muchas gracias. Buenos días a quienes nos ven. Muchas gracias. Hola, compañeros. Hola, colegas, es un placer estar con ustedes aquí en La Z. Hola, ¿cómo están? Voy a estar molestando con un poquito de tos y la ronquera, pero al rato tengo que ir a hacerme el examen porque eso está sospechosillo. Ay, mano, no te preocupes, pues ya para cuando digas que estamos en la Z, yo creo que te quedaste ahí en, ¿cómo se llama la hora del Aida Sansores? Sí. En la hora del Jaguar, martes del Jaguar. Martes del Jaguar. Pero bueno, para seguir con este tono jocoso, porque yo, la verdad, para no llamarle patético, les quiero pedir una reflexión a ustedes, mis queridos colegas. Pues ahora resulta que Alito Moreno, presidente todavía del Partido Revolucionario Institucional, ha propuesto que, dado que según él tenemos un creciente nivel de inseguridad, lo cual, si es cierto, tenemos problemas de inseguridad, bueno, la respuesta es que todo el mundo tenga una pistola, que todo el mundo se arme en su casa. Yo no sé cómo calificar esta declaración. Yo creo que es algo a nivel desesperado por todo lo que tiene encima, pero ¿cómo ven ustedes? Empecemos así, no sé, tú, Temoris, por ejemplo, que sigues todavía ahí en Campeche, ¿cómo lo ves? ¿En Campeche? Pues, No, pues, digo, eso no va a ningún lado, ¿no? Él lo sabe perfectamente. O sea, ya todo el mundo le dijo que no. Además, ¿en qué contexto lo hace? Justo cuando en Estados Unidos hay un esfuerzo grande para tratar de limitar de alguna forma el acceso de cualquiera a las armas de fuego por las tragedias que han sufrido. Y México ha padecido mucho. Ya salió Margarita Zavala a decir que está loco. O sea, esa es una propuesta que es típica de cierta derecha, no de cualquier derecha, sino de ciertas derechas autoritarias y extremas. Entonces ya hasta en la derecha, Margarita Zavala dice que no. Dulce María Sauri también le pega. Los de Movimiento Ciudadano le tiran, hasta Broso se está burlando de él. Entonces, pero Alito no, obviamente no espera que esta propuesta vaya a algún lado. La pregunta es, ¿qué es lo que busca lograr con ella? Tratar de atraer hacia el PRI un voto de derecha, distraer de los problemas internos que trae. O sea, ya los expresidentes del PRI ya le pidieron que se baje. Los exgobernadores priistas de Chihuahua ya le pidieron que se baje. Los panistas, los priistas de varios estados ya le dijeron que ni se meta en la selección de candidatos para esos estados. No la quieren ahí. Entonces ya todo el mundo lo maltrata, pero él sigue aferrado. En agosto, o sea, los priistas tienen presidente con Alito hasta agosto de 2023. O sea, les falta todavía 1 año y 2 meses, 14 meses, y no ven la luz al final del túnel, porque además tienen miedo de que haga algún tipo de truco para prolongarse, para extender su mandato. No se puede reelegir, pero sí podría tratar de extender su mandato de manera que alcance a tener influencia en la definición de candidaturas para el 2024, lo cual le daría mucho poder. Entonces, los priistas ya no saben qué va a hacer, porque Alito está destruyendo el partido. Por eso, Mario Delgado, pues, y dice que lo mejor que le puede pasar al PRI, pues, es seguir teniendo a Alito ahí, porque se les va a caer. O sea, porque está destruyéndolo. Es una propuesta absolutamente insensata, es una estupidez, que la verdad yo no creo que vaya a tener algún tipo de rédito político, ni para él en lo personal. Para el PRI no. Al PRI le pega, al PRI lo daña y lo divide más y lo exime más ante la gente. Pero ni siquiera veo cómo pueda él sacar un beneficio de una idea tan perdida y tan peregrina. Realmente sí está haciéndole Alito un servicio a la patria al seguir horadando el PRI. Manuel, ¿tú crees que debería seguir Alito Moreno al frente de ese partido y terminar la tarea que tan gratamente ha sido recibida en la oposición, en el partido oficial, en Morena? ¿Cómo ves este tema de las armas del señor Alito?
Sí, pues está haciendo todo lo posible por destruir al PRI lo más pronto posible, ¿no? Eso hay que agradecerle al señor Alito Moreno, que ni sus estrategias de comunicación le salen, o sea, porque ayer ya ven que les compartí ahí en el chat privado que tenemos para discutir los temas que vamos a manejar hoy, les compartí el tweet e inmediatamente lo borraron, un tweet en el que desde la página, bueno, la cuenta oficial de Twitter del PRI, publicaron una imagen en la que decía que las familias que lo deseen puedan armarse para proteger su vida y la de sus hijos. Es decir, no conformes con el, pues el clima de violencia y de inseguridad que prevalece hoy en México, en lugar de estar planteando cosas serias de fondo, como ver cómo reestructurar las policías, este tipo de cosas, porque recordemos que pues el planteamiento de la Guardia Nacional estaba pensado para un periodo de 5 o 6 años y que a partir de ahí se iba a evaluar qué tan efectivo había sido este asunto y para ver si darle continuidad o no. Y era como un periodo ideal para replantearse cómo ir reconstruyendo las policías desde el poder legislativo, pero no estamos viendo nada de eso, estamos viendo pura fantochería de ultraderecha, que recuerda mucho pues a los planteamientos de los republicanos estadounidenses y concretamente tejanos, y pareciera que el PRI, además de la violencia que ya existe en México, pues también está promoviendo y le gustaría que hubiera masacres, tiroteos masivos en las escuelas, en las plazas públicas, al facilitar el acceso de armas o armar a todo el país. Digo, con una sociedad tan lastimada, pues ¿qué podría salir mal, no? Facilitando el acceso de armas a todo mundo, como si no fuera ya suficiente la violencia que padece este país. Al líder completamente errático del PRI, pues se le ocurre salir con esta babosada en un momento en el que se le está subiendo el agua al cuello, y pues no es de extrañar que haya varios grupos ya de priistas, de el mismo Claudio X González y demás, que ya pues le hayan pedido que vaya huecando el ala, ¿no? Que se haga a un lado para no terminar de destruir lo que queda del partido. Entonces, pues se ve bastante complicado, y pues yo creo que ya la estocada final del PRI pues va a ser el próximo año cuando pierdan el Estado de México. Ya a partir de ahí, pues ya no sé cómo se va a poder levantar el PRI de esta debacle, y va a quedar pues reducido, si sobrevive y si no pierde el registro en varios estados, como ya empezó a ocurrir, pues reducido a un partido satélite del PAN, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, pues me parece que es un desastre, y me parece que sorprende que los priistas no lo quiten a la fuerza. Yo creo que están esperando alguna oportunidad para darle el sacón en cuanto puedan, pero es increíble, pues, cómo se ha empeñado Alito Moreno en cavar más profundo la tumba del Partido Revolucionario Institucional, que vive sus momentos de agonía. Mira, ojalá que no lo quiten a la fuerza, porque en ese partido eso significa unos buenos plomazos. En la historia del PRI sí se dan de balazos. Sí, se dan de balazos. Es que mejor déjalo así, mi querido Manuel. La doctora Leticia Calderón Chelius, que nos está acompañando, le agradecemos que esté viéndonos, doctora, de veras, gran gusto, nos comparte una imagen que, pues, para acabarla de amolar, mi querido Alejandro Almazán, resulta que pues ya ni siquiera es original la propuesta de Alito Moreno, el presidente del PRI. En 2016, el entonces senador Jorge Luis Preciado, del Partido Acción Nacional, propuso reformar el artículo 10 de la Constitución para permitir que las familias, los mexicanos, puedan portar armas de fuego para su seguridad y legítima defensa en sus automóviles y casas y negocios. Ahí está la imagen. Pues ahora sí que le llueve sobre mojado a Alito Moreno, Alejandro. Sí. Ya ni la propuesta, ¿cómo ves? Fíjate que, bueno, antes de que entráramos al aire, ¿no? Les comentaba aquí a Manuel y a Temoris que, yo digo, la verdad es que nunca había visto yo completo el programa del martes del Jaguar, ¿no? Qué divertido es decir, es la mañanera 2.0, pero es como una suerte de variedades, ¿no? Así de, puta, solo falta Paco Stanley, ¿no? Que de pronto aparezca, ¿no? O el gallinazo. Claro, y hagan el gallinazo o algo, ¿no? O sea, pero bueno, terminé, o sea, dije, no, pues quiero escuchar los audios, y obvio, ¿no? O sea, yo digo, bueno, si yo fuera
no sé, asesor de Alito, pues claro que le diría, oye, pues hay que inventar algo, uno, para desactivar los audios y que, bueno, pues que se hable más de lo que se nos ocurra, ¿no? Pero más allá de lo que se les ocurrió, pues es esto que en efecto la doctora nos dice, mira, en el 2016 los panistas, y yo creo, mira, que sí tiene razón Temoris, ¿no? Y Manuel, en el sentido de que, oye, pues esta propuesta está como de locos, muy facha, muy fascista, pero ¿sabes qué es? Y bueno, y los fachos están pegando el grito en el cielo, pero siento que sí hay un sector por supuesto, de la población que sí quisiera esto, ¿no? Es decir, sí quisiera armarse, está harta de la inseguridad, cree que la única manera de acabar con la inseguridad, pues es también con otras armas, y esto pues sí puede, de una u otra manera, a lo mejor ahorita nosotros nos reímos, pero a lo mejor en los cálculos de Alito, del propio PRI, pues resulta algo que a lo mejor ni nosotros se nos hubiera ocurrido, es decir, para nosotros, y yo también coincido en el sentido de que me parece que a lo mejor no tiene futuro esta propuesta, pero siento que a lo mejor no tiene futuro entre nosotros, entre nosotros de la izquierda o los progres, ¿no? Pero entre un sector del pueblo cansado de la inseguridad, creo que puede pegar, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor, a lo mejor también por eso pienso, digo, bueno, pues a lo mejor también por eso el PAN o los fachos pegaron el grito en el cielo, porque a lo mejor era también parte de sus estrategias. Hay que recordar que el tema de la inseguridad pues siempre ha sido como la plataforma donde los gobiernos de la derecha, como bien lo dice Temoris, los gobiernos de la derecha, pues ahí se levantan, ¿no? Y crean toda un escenario, ¿no? Digo, pues ahí está Felipe Calderón creando todo un escenario de guerra, ¿no? Un escenario pues gris y bueno, pues la gente al final dice, claro, necesitamos seguridad, ¿no? De hecho, yo creo que los candidatos, el candidato opositor para el 24 va a llevar el discurso de la inseguridad, va a llevar algunos discursos, no sé si lleve esto de las armas, pero por supuesto el discurso de la inseguridad estará sobre la mesa, porque es lo que les pega, ¿no? Y además, digo, si miramos hacia el país, pues claro que hay muchos hoyos negros, ¿no? Hay muchas dinamiteros locos por todo el país y eso, bueno, pues puede provocar que un gran sector del electorado diga, sí, claro, yo quiero a un facho, o sea, yo quiero a alguien que venga a poner en cintura a los narcotraficantes, a los secuestradores, a los ladrones, o sea, no me importa quién sea, o sea, se corre ese riesgo. Yo digo, ojalá que no prospere en efecto la propuesta de Alito, pero pues iremos viendo, ¿no? Iremos viendo en los meses que siguen a ver cómo va. Lo de la salida de Alito, siento incluso que se hace un poco más difícil, ¿no? Es decir, que pueda seguir, sobre todo por esta foto, no sé, digo, seguro la vieron, esta foto donde sale hasta con Madrazo y con Beltrones, ¿no? Y con una buena plana de los priistas, y siento que ahí, digo, pues Alito le sabe algo, pues para poder estar ahí negociando, ¿no? O sea, creo que ahí entre ampones está negociando y Alito sigue siendo, creo yo, ahorita teniendo una fuerza a pesar de que, en efecto, creo que en su afán de una salvación personal y de una ambición personal, como quizás querer ser el candidato a la presidencia o ser el líder de esta coalición, pues sí está dinamitando al PRI, ¿no? Yo creo que ese es el grave problema, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Esto de Alito, y bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias. Perdón. No te preocupes, mi querido Alejandro, más bien yo cuando leí este comentario de Alito Moreno, y lo que tú mencionas, Alejandro, y lo que comentan ustedes en general sobre el uso de este tipo de estrategias facilonas, si se puede usar la palabra, son muy comunes en los partidos que no tienen una propuesta política real, la de veras. El Partido Verde también llegó a proponer la pena de muerte. Por ejemplo. Pena de muerte, claro. Sí, que era lo que te iba a decir, se me olvidaba lo del Partido Verde, la pena de muerte, o Montiel, ¿no? También, ¿no? La cárcel, no sé, la pena de muerte a los secuestradores, ¿no? A las ratas, todo esto, ¿no? Y claro, la frase es lo que iba a decir de Montiel, el que luego fue gobernador del Estado de México, en su campaña decía, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Era la campaña que él mencionaba. Tenemos por ahí un video de Alito Moreno que justo cuando está haciendo este planteamiento, en lo que se prepara,
en lo que se prepara este video, no sé si quieran que pasemos al siguiente tema que de una u otra forma está vinculado con... Adelante. Y hablar también un poco del contenido de los audios, ¿no? Porque habla de, un esquema de lavado de dinero que involucra ya Televisa con pagos en efectivo y que para variar el INE no se ha pronunciado, parece que no han visto ellos ni indicios de dinero ilegal en las campañas políticas. Es decir, no solo es el tema de Alito, sino toda la estructura que lo está protegiendo, o sea, las grandes televisoras, las autoridades electorales, que pues salen indicios para investigar estos temas y pues de repente acabamos terminando hablando de los disparates de Alito Moreno cuando... Pero pues imagínate lo que se sabe, ¿no, Manuel? O sea, lo que se saben para no poder, o los compromisos que tienen, ¿no? Entre grupos, pues para no poder ir contra Alito, ¿no, Manuel? Perdón. Pero en el caso del INE, pues ya es a costa de su propia credibilidad, o sea, que sigue en picada, ¿no? O sea, yo creo que sí debería también poner el dedo sobre la llaga en ese asunto, porque por menos vimos que bajaron a 2 candidatos a la gubernatura de Morena en las campañas intermedias, y que, pues digo, aquí hay, evidentemente, ya cuántas más pruebas o indicios necesitan de un evidente esquema de lavado de dinero millonario, que pues no hay ni una investigación abierta por parte de las autoridades. Es increíble las omisiones que están generando en este caso, ¿no? Y hasta le convendría a los mismos grupos de derecha, porque sería la forma más fácil de sacarlo del PRI. Temoris, ya que estamos en este tema, que sí es verdad, es importante, ¿cómo ves esto de los audios Televisa involucrado? Yo no estoy, creo que no sé si TV Azteca también salió por ahí a relucir, pero bueno, el dueño de Televisa y el dueño de TV Azteca pues forman parte del Consejo Asesor Empresarial de López Obrador. Híjole, ¿cómo ves, Temoris? Tu micro. Perdón. Es la mafia del poder, o sea, ese es uno de los graves entredichos de este sexenio, de este proyecto, que una de las primeras decisiones que tomaron, fue crear este Consejo Asesor Empresarial. Uno tendría que preguntarse, en primer lugar, ¿por qué tiene que haber un Consejo Asesor Empresarial? Existe un Congreso de la Nación, existen instituciones representativas. ¿Por qué los empresarios más grandes del país deben tener un lugar especial en una república de iguales? ¿Y por qué este Consejo Asesor Empresarial está constituido precisamente por aquellos que constituyen la mafia del poder? O sea, Salinas de Gortari, Salinas Pliego, bueno, casi Salinas de Gortari. Lo mismo, faltaba, pero Salinas Pliego, Azcárraga, Balleres, Larrea, o sea, todos los nombres de los empresarios beneficiarios del salinismo y de las privatizaciones corruptas, de todas las obras sucias del neoliberalismo, forman parte de un consejo que tiene derecho de picaporte con el presidente y que opina o algo hace, porque no se difunde para qué está ahí, ni cada cuándo se reúne, ni qué tipo de resoluciones toma, pero que le dan, que coloca a esos empresarios que no fueron absolutamente electos por nadie, por encima del conjunto de los ciudadanos. O sea, ahí yo creo que ellos hablan con Alito, hablan con el PAN, cuando vemos a Claudio X y lo que está haciendo con sus operaciones con los partidos políticos, no estamos viendo a un empresario que realmente detente el poder. Es al empresario que le gusta aparecer ante las cámaras y que le gusta hacer el trabajo sucio, manipulando a sus empleados del PRI, del PAN y del PRD. Los empresarios que verdaderamente controlan todo no andan haciendo grilla pública, grilla visible. Actúan detrás de bambalinas, operando con todos los partidos políticos y tratándolos a todos como sus empleados. Alejandro Almazán, ¿cómo lo ves? Como decía el Padrino, ¿no? O sea, mejor ten cerca a tus enemigos que lejos, ¿no? Yo creo que en ese sentido a lo mejor López Obrador le juega ahí a eso, ¿no? Digo, a tenerlos cerca, saber por lo menos en qué están,
a decir, puta, no, o sea, me parece incorrecto, por supuesto, igual que Temoris, no le encuentro este sentido, ¿no? Digo, pues entonces, ¿para qué tiene también a sus autoridades hacendarias, ¿no? De Hacienda, etc. O sea, no, pues ¿para qué las quieres, no? Si vas a tener a este consejo de los empresarios. No, sin duda, Temoris tiene ahí razón, ahí le doy, o sea, digo, no tengo ya más que agregar, ¿no? Vaya. Siempre tan Sí. sabio, mi querido Alejandro. No, cabrón, no, es que mira, o sea, digo, podemos hacer la plática más larga, pero bueno, me parece que a lo mejor está más interesante lo del ejército, ¿no? La verdad es que hay muchísimo que revisar porque tiene que ver con esta decisión fallida, la quiero poner ese adjetivo yo, y un pendiente de la 4T para pues hacer más justa o por lo menos más transparente las decisiones de la asignación del dinero, recursos públicos de la publicidad oficial, que no tiene nada de malo siempre y cuando se transparente su uso y sea de una forma correcta, no para castigar o para premiar. Y a mí me sigue llamando la atención que se destinen cantidades millonarias, no igual que con Peña Nieto, por supuesto, hay que ser justos, pero sí mucho dinero para pagar, para financiar a Televisa, TV Azteca, a Radio Fórmula y otras empresas de comunicación. Y al periódico La Jornada, que es un impreso con una circulación o un alcance que no es posible comparar con el que tienen 4 cadenas nacionales de Televisa, 3 cadenas de TV Azteca, pero que recibe más dinero en publicidad que TV Azteca y casi lo que recibe Televisa. O sea, sí. Eso no es justificable desde un punto de vista de los intereses de difusión del Estado. Exactamente, ahí hay un pendiente. Pero si les parece, para que no nos gane el tiempo, vamos a abordar el siguiente tema y tiene que ver con algo que sigue todavía en polémica. El arranque de los trabajos de la Comisión de la Verdad para investigar los hechos ocurridos en la llamada Guerra Sucia de los años 60, 70 y parte de los 80 también. Esta ceremonia fue en el campo militar número 1. Tiene su peso, su importancia que haya sido ahí, en la prisión clandestina más grande de América Latina, me atrevo a decirlo, y enfrente, por supuesto, de los altos mandos del ejército, algunos inclusive oficiales que participaron de una u otra forma o supieron o estuvieron en los mismos batallones que participaron en la desaparición de personas, en las agresiones a comunidades enteras en las zonas indígenas y rurales de nuestro país, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, en las zonas urbanas como Guadalajara, como Ciudad de México, por ejemplo. Este discurso del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, pesó, caló. Ayer en la conversación con Ingrid Urquelles, con Renata Turrent y Elisa Godínez, hubo planteamientos muy interesantes sobre este punto y yo quiero pedirles su reflexión, su opinión, cómo ven este tema. Empezamos contigo, mi querido Temoris. Pues mira, yo busqué más información sobre lo que había ocurrido en este evento del campo militar número 1 y encontré una entrevista muy interesante con Alicia de los Ríos. Alicia de los Ríos es una de las figuras más relevantes de las personas. Bueno, su mamá es una desaparecida de la Guerra Sucia y ella lleva muchísimos años buscándola y enarbolando la bandera de justicia y verdad para tanto su madre como en general para el conjunto de las víctimas de la Guerra Sucia. Y ella estuvo presente en esta ceremonia del campo militar número 1. Lo primero es que ella descubrió, porque nadie les avisó, esta era una ceremonia en donde la intención era que el ejército se comprometiera con las víctimas en otorgarles justicia y verdad, en darles acceso a los campos militares, a los archivos militares, para que podamos saber qué es lo que hicieron las Fuerzas Armadas en este periodo tan triste, tan nefasto, tan brutal de nuestra historia, pues todavía reciente. Y ahí descubren que junto a ellos, junto a las víctimas, colocaron a familiares de soldados que cayeron durante la Guerra Sucia. Hay un
el ejército trata de hacer parecer que estos soldados que cayeron torturando a ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que los desaparecieron, que los ejecutaron, son tan víctimas, son igualmente víctimas que ellos y que ellas. Y esto es un insulto, y es un insulto que demuestra que el ejército mexicano, así como ha pasado en el caso Ayotzinapa, realmente no tiene ninguna voluntad de contrición, por más que insista el presidente. Esto que, o sea, fue acordado con presidencia, fue acordado con gobernación, con el subsecretario Encinas, o fue una sorpresa que les dio el ejército. El secretario Crescencio Sandoval, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está tratando de apaciguar a la gente dentro del ejército? ¿O está tratando de enviar un mensaje erróneo, un mensaje abusivo? Porque además lo que dijo es que los nombres de estas personas militares van a ser inscritas en un monumento junto con otros caídos de las Fuerzas Armadas mexicanas. O sea, les están dando el mismo lugar y eso es, pues, es inaceptable. Dicen que la culpa es de los mandos civiles. Por ejemplo, está el caso muy sabido de cómo Luis Echeverría Álvarez, como secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, que estaba tratando de pavimentar su propio camino hacia la presidencia y lo logró, pues fue el que enredó al ejército en la masacre de la Plaza de las Tres Culturas y otros actos cometidos durante el 68. Pero, ¿los generales eran tontos o qué? O sea, ¿de qué nos quieren convencer? Que no entendían lo que es un asesinato de un civil desarmado y lo que es combatir a una persona que les está disparando, que no entienden la diferencia, que no saben hasta dónde llega la autoridad de un mando y en qué momento ellos están cometiendo una violación, un crimen. Si un mando militar o civil le ordena a un soldado disparar contra una persona que está desarmada, que no está ejerciendo una amenaza contra su vida, está cometiendo un crimen, es un asesinato, no es matar en combate, no está justificado, ya están cometiendo un crimen que debe ser penado. Pero entonces nos están engañando, están intentando convencernos de que están haciendo otra cosa. Y esto pues de ninguna manera se puede aceptar. Yo les recomiendo que escuchen esta entrevista de radio que dio Alicia de los Ríos, la coloqué en mi muro y además que sigan a Alicia de los Ríos también en mi muro en Facebook y en Twitter pueden encontrar su referencia para que la sigan, porque ella es una voz muy, muy importante que nos permite entender qué es lo que están haciendo. Y que además la lección que extraemos de esto es ¿cuándo va el ejército mexicano a hacerse responsable de sus crímenes? ¿Por qué no lo hace en el caso de Ayotzinapa? ¿Por qué siguen negándose a colaborar en descubrir qué es lo que pasó con la desaparición de los 43 estudiantes? ¿Y cuál fue la participación criminal del batallón 27 de Iguala, de la zona militar 35, de los hoy generales José Rodríguez Pérez y Hernández Saavedra en todo este entramado? ¿De qué forma el general Cienfuegos, secretario de la Defensa con Peña Nieto, contribuyó a que esta investigación se falsificara? ¿De qué forma la Marina contribuyó a la falsificación de la investigación sobre los 43? ¿Y qué rol tienen en la creación del imperio criminal de Iguala que persiste cuando la Marina, la Policía Federal y el Ejército, después del 26 de septiembre de 2014, tomaron el control de la seguridad en Iguala y otros municipios de la zona? El flujo de heroína hacia la frontera no se suspendió, siguió igual que antes. Aquí hay complicidades, las Fuerzas Armadas no lo quieren reconocer y ni solamente nos quieren seguir tomando el pelo.
Manuel, ¿coincides con esta apreciación? ¿Tú qué piensas? Pues sí, me pareció más bien una ceremonia para lavarle la cara al ejército, esa es la realidad. Uno se pregunta por qué de 1965 nada más hasta 1990. En su discurso el secretario de la Defensa decía que porque ya a partir de principios de los 90 el ejército contaba con mecanismos para ser más transparente y rendir cuentas y demás, pero pues hubo varios crímenes también en los 90 que también deberían de haberse integrado en esta apertura de expedientes. Es decir, yo lo veo más como un acto ahí, a lo mejor para aliviar ciertas tensiones o ciertas críticas contra el ejército mexicano, pero me parece que no se logró ese objetivo. Vimos bastante descontento por parte de las organizaciones de víctimas que reclamaban mucho esto que comentaba Temoris, ¿no? De que el nombre de varios soldados vaya a estar junto al de las víctimas, pues es un despropósito y es un error bastante grave y una falta de tacto y de sensibilidad pues a las víctimas que fueron torturadas por el ejército, que pongan el nombre de sus torturadores ahí al lado, ¿no? Como si hubieran sido también héroes de guerra. Es la verdad lamentable. Y también coincido con lo que dice Temoris, es decir, se habla mucho de resolver crímenes del pasado, pero ¿cómo pueden atreverse a salir a dar un acto como este? Cuando pues ahí está el caso de Ayotzinapa, que es un compromiso del presidente de la República, él mismo ha reconocido que no se ha avanzado en el tema, no se ha podido esclarecer este asunto, y en buena parte por la falta de cooperación de las cúpulas del ejército, como lo reconocieron en el último informe sobre Ayotzinapa que emitió el GIEI, junto con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, pareciera que es una operación política para poner cierto énfasis en crímenes del pasado, pero se está desatendiendo pues, los crímenes del presente, y sobre todo en un caso como Ayotzinapa, que hay un compromiso del actual presidente de esclarecerlo y que no se ve que esté cerca de resolverse ese hecho, ¿no? Entonces, pues me parece que es más bien ahí una estrategia política para tratar de conceder ciertas críticas al ejército, es decir, hay una muy velada autocrítica al ejército mexicano desde este acto, pero pues es más un intento por lavarle la cara, ¿no? O sea, este asunto o esta retórica de que el ejército mexicano, como es de un origen popular, que es la narrativa que ha tratado de impulsar el gobierno de López Obrador, pues es para tratar de matizar muchos de los excesos que se han cometido en los últimos años. Es decir, los que cometieron los crímenes del pasado pues ya no van a poder ser juzgados porque ya muchos murieron, ¿no? ¿Y qué pasa con los crímenes de la guerra de Calderón, por ejemplo, con todos los excesos del ejército mexicano en esa época? ¿Por qué nos tenemos que ir hasta los 60s y no podemos también juzgar el pasado inmediato que ha hecho tanto daño a este país? Y me parece que pues es como un intento de López Obrador por dorar la píldora hasta cierto punto. Recordemos que el ejército es un pilar de este proyecto reformista de la Cuarta Transformación y que tiene muchos compromisos con el ejército. Si López Obrador no cediera tantas posiciones de poder y económicas, como lo hemos visto con los grandes proyectos de infraestructura, caso concreto del Tren Maya, pues se incrementaría el riesgo de un golpe de Estado en México con este afán golpista que tiene la derecha. En eso estamos de acuerdo, pero también hay que reconocer que hay un riesgo en seguirle lavando la cara al ejército, porque también han cometido abusos, aunque sea de un extracto popular, como ahora intentan posicionar esta situación, o que el ejército no se corrompe como sí se corrompe los policías civiles, pues son falacias que ha planteado la 4T en una praxis política, para tratar de tener al ejército en el bolsillo y no abrir un frente delicado que pudiera repercutir en un golpe de Estado, una cosa de estas, ¿no? Yo entiendo esa praxis política, pero me parece ya también un exceso que utilicen
al el sufrimiento de las víctimas de la violencia, de la guerra sucia, de todo este cochinero que se ha dado en México en los últimos 50 años, precisamente para lavarle la cara al ejército. Me parece que es una medida incorrecta por parte del gobierno de López Obrador y bastante criticable. Alejandro, tenía mi micrófono en silencio. Sí. La posición del ejército mexicano, bueno, algunos dicen que podíamos esperar, pues claro, no podían ellos decir que evidentemente participaron en estas atrocidades, pero de todos modos, hay como, yo por supuesto lo que apelo es a la posición del presidente López Obrador, porque el general Luis Crescencio Sandoval no actuó motu propio. No. Yo creo que ahí el presidente se ha enterado, por lo menos, ¿no? Sí, no, por supuesto. Luego, mira, yo creo, o sea, varias cosas y solo para recoger algunas de las que ya dijeron Manuel y Temoris, digo, pero espero no repetirme. Pero bueno, creo que o sea, primero, digo, abrir el campo militar podría ser algo simbólico, ok, es, como bien lo dijiste, ¿no, Alberto? La prisión quizá más grande de Latinoamérica. Puta, volver la gente que estuvo ahí encerrada debe ser muy, muy, muy fuerte para ellos, ¿no? Una vibra terrible, ¿no? Pero bueno, se supone que la abren, pero yo también creo que estaba platicado con López Obrador, digo, el propio general lo dice, ¿no? O sea, 2 veces dice, ya ha consultado con López Obrador, o sea, ya con el presidente, ¿no? De poner esto de los nombres. Terrible, porque o sea, siento que con lo que dice Manuel, ¿no? Sí, el ejército es del pueblo, sí, pero es el brazo ejecutor del Estado, ¿no? Y es el brazo opresor, ¿no? Y es como si, el tema que tocó también ahorita Manuel de refilón, es como si Calderón propusiera que en la guerra en esta guerra de su narco, todos los policías que también fueron asesinados, etc., bueno, pues estuvieran en el mismo muro de las víctimas, ¿no? De los desaparecidos, ¿no? O es como si, pues, o sea, si a esas vamos, pues también a la gente del Chapo Guzmán y de los cárteles, pues hay que ponerlos porque también son víctimas de esta guerra, ¿no? Digo, guardadas sus proporciones, pero finalmente son eso, ¿no? Entonces, que el ejército hoy aparezca con este lavado de imagen de parte del presidente, yo creo que Encinas sí estaba, o sea, si vemos la imagen, Encinas se queda sin aplaudir, ¿no? Pero López Obrador aplaude fuerte. Yo el otro día que platiqué con Encinas, por lo menos lo que entendí del caso Ayotzinapa y que tiene que ver con esto del ejército, es que hay 2 caminos, ¿no? O negocias con el ejército o le das el manotazo, pero darle el manotazo al ejército trae unas consecuencias brutales, ¿no? Entonces, creo que también por eso lo de Ayotzinapa ha tardado, ¿no? En resolverse. Y pasa esto, es decir, el ejército dice, ok, vamos a hacer un memorial de las víctimas, pero pues nosotros no vamos a quedar como los malos de la película, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Y ahí viene el error del ejército, ahí viene el error del presidente, porque sin reconocimiento no puede haber reparación, y sin reparación no hay memoria posible, ¿no? Pero entonces mejor no haces nada, ¿no? Claro, por supuesto, no haces nada, pero creo que no, o no lo entendió, lo vio de una manera distinta, porque imagínate, o sea, llegar a proponer esto de, oye, pues que estén los opresores y los oprimidos en el mismo memorial, pues es una locura, ¿no? Es decir, tú no puedes poner a ese opresor, ¿no? Junto contigo, con la víctima, ¿no? O sea, es lógica común, ¿no? Y debe haber, y sin este reconocimiento, difícilmente el ejército tendrá, yo creo que ese halo que están buscando, ese halo de donde el pueblo o donde la gente en general, todas las clases sociales, voltean a ver al ejército con un respeto, ¿no? Creo que no, que al contrario, ¿no? Esta acción que hace el general Sandoval, más bien los cuestiona más, les pone un tache más. Ustedes ayer planteaban, Alberto, en la mesa de las nerds, de, puta, ¿qué va a pasar cuando se vaya López Obrador, ¿no? Del gobierno. O sea, es decir, está bien, a lo mejor AMLO ha tenido ese colmillo político para poder contener al ejército, pero ¿lo va a hacer Claudia, lo va a hacer Marcelo o lo va a hacer el candidato que sea? O sea, esa es una gran pregunta, ¿no? Que digo, obviamente no tenemos cómo responderla,
pero sí creo que nos tiene que poner un poco alertas a lo que se está haciendo con el ejército, ¿no? O sea, yo también estoy de acuerdo en que, bueno, que los pongan a trabajar y que estén en la obra en vez de matar, ¿no? Pero, pues también se les está dando mucho poder económico, ¿no? Mucho poder de decisión al ejército, ¿no? O sea, prácticamente ellos han decidido que el memorial tiene que ir con los opresores y con los oprimidos y tal, y el presidente tiene que, pues, comer un poco de basura y decir, bueno, está bien, y aplaudirle al general, ¿no? O sea, creo que eso no va a buen puerto. Ojalá que todas las víctimas y quienes estén en la comisión hagan algo, y que Encinas también, o sea, que se logre dialogar y que los militares se bajen de esto, porque si no va a ser un gran error para el gobierno, y López Obrador terminará quedando como ese hombre que le lavó la imagen al ejército. Tragar sapos, decía, creo que Ruiz Cortines, el que inventó esa frase. Tragar sapos, sí. Oye, Alberto. Adelante, yo quería añadir algo. No sé si te entendí bien hace un momento, pero dijiste que, pues, que el ejército no iba a reconocer sus crímenes. Y es que tiene todo que ver con eso. Igual no te entendí bien, pero bueno, igual el comentario... Lo que decía era que no podíamos esperar que aceptaran que cometieron atrocidades. Yo creo que sí. Miren, ustedes saben que acabo de cubrir las elecciones en Colombia. Y ahí hay un proceso que incluso hay un esquema de justicia transicional, que es la que permite transitar de estados de violencia generalizada a una estabilidad. Y parte de este proceso, con esa jurisdicción especial de paz, es que los militares y los exguerrilleros de las FARC, todos han tenido, o sea, un compromiso de los acuerdos de paz fundamental fue darles justicia y verdad a las víctimas, pusieron a las víctimas por delante. Y la semana pasada, cuando les iba a tocar a los de las FARC, a los exmiembros de las FARC, me decían unas investigadoras que se las saben de todas ellas, me decían, pues tienen un gran peso encima, porque los militares lo hicieron muy bien. O sea, los militares se presentaron ante la justicia y ante la opinión pública para dar detalles de los crímenes que habían cometido. Y dicen, dejaron la línea muy alta, y ahora los exguerrilleros tienen que hacer lo mismo. Y también lo hicieron. O sea, hubo un compromiso tanto del ejército como de las FARC que parece que cumplieron bien, al menos en la opinión de esas personas que lo entienden, que de reconocer los crímenes y dar detalles, dónde hicieron qué, en dónde enterraron a quién. Y eso, si un ejército tan violento, tan brutal como el de Colombia es capaz de hacer eso, un ejército que corresponde más al estilo de los ejércitos sudamericanos, en donde las cúpulas pues tienen que ver con las élites, no como el ejército mexicano, que las cúpulas provienen de abajo, del pueblo, como reivindica Andrés Manuel, pues entonces tendría que ser posible hacer eso. ¿Por qué no? Esa es una. Y la otra es, en estos crímenes que van a ser examinados por la Comisión de la Verdad, van hasta 1990. O sea, esto incluye los crímenes cometidos durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue de 1982 a 88. El secretario de Gobernación, los militares dicen que los civiles los manipularon siempre. Y los civiles son, sobre todo, la figura que siempre tenía más importancia después del presidente y que concentraba toda la operación política y la operación represiva, que era el secretario de Gobernación de los distintos gobiernos. En este caso fue Manuel Bartlett. Han intentado hacer la tontería de lavarle la cara a Manuel Bartlett, de decir que él, pues sí, él hizo la caída del sistema en el fraude electoral del 88, pero en realidad la culpa está en Salinas y en de la Madrid, como si Bartlett hubiera sido un tontito que estaba esperando órdenes y las ejecutaba porque no le quedaba de otra. Bartlett no eran para nada eso. Bartlett era una persona que se dedicaba, que le gustaba inspirar miedo, que disfrutaba haciéndose ver como el duro, como un secretario de Gobernación duro y temible. De esa forma, sobre la base del miedo,
así como Echeverría quiso pavimentar su camino de gobernación a la candidatura presidencial del PRI y a la presidencia. Él es el responsable, como secretario de Gobernación de aquella época, de todas las actividades de represión que se realizaron durante el gobierno, durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Los que tratan de lavarle la cara creen que somos tontos, y en realidad ellos son tontos útiles a lavarle la cara a un represor que tiene responsabilidades enormes y gravísimas. Yo lo que me pregunto es, cuando esta comisión empiece a tratar los crímenes cometidos durante el sexenio de Miguel de la Madrid, también se va a hacer como que Bartlett no tuvo nada que ver. También intentarán hacernos creer que Bartlett fue un operador inocente, ingenuo de todos esos crímenes. Esos crímenes, sin nada más recordar que una corporación que estaba bajo su mando como secretario de Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad en los tiempos de Miguel de la Madrid, firmó las credenciales de policía investigador de Rafael Caro Quintero, de Don Neto, del Conejo, de los que ustedes quieran, hasta del jefe de jefes, Félix Gallardo. Sí, tenemos otro tema anotado, no sé si ya se nos acaba mucho el tiempo y la verdad que a reserva de que ustedes quieran comentar algo más sobre esta última parte que menciona Temoris Greco, esta justicia transicional que funciona en Colombia y en México, pues fue una oferta del presidente electo López Obrador. Él dijo que iba a aplicar eso. Si quieren un minuto cada uno, porque tenemos ahí un tema que también les quiero pedir su opinión rapidísimo, un asesinato. Claro. Mira, yo muy rápido, creo que puta, se me fue la idea, pero... Oye, pero feliz cumpleaños, Alejandro, ¿te la están cantando a ti? Sí, ¿Las mañanitas? No, las mañanitas, sí, pues por eso se me fue un poco el rollo. No, fíjate que ayer, lo que te iba a decir, sí, ayer la Comisión esta de la Verdad de Colombia, soltó los primeros capítulos, ¿no? De sus resultados y, pero, pues para que el público pudiera echarle un ojo, en donde en efecto lo que dice Temoris es vital, ¿no? O sea, creo que Colombia pasó por un proceso distinto, ¿no? O sea, a diferencia de Chile, ¿no? Chile también cerró los ojos y dijo, adiós a la dictadura, no va a haber, o sea, digo, hasta Pinochet lo hicieron senador vitalicio y cerraron. Y hoy ese país no tiene memoria, ¿no? O sea, no tiene esa memoria histórica y por eso vive en un constante, pues, pensamiento de que puede haber un golpe de Estado, ¿no? Porque pues ellos ya lo vivieron, o de que pues los militares van a estar ahí, gobernando. O sea, yo creo que Colombia lo hizo muy bien, a lo mejor sería muy bueno voltear a ver, ¿no? El ejemplo de Colombia y ver cómo sí, en efecto, los militares pueden reconocer. Mira, yo me acuerdo que cuando recién empezó la 4T, me buscó un funcionario, querían hacer un discurso sobre el ejército, sobre el rollo de la inseguridad, ¿no? Y reconocer, o sea, reconocer y no, porque ellos decían, no, o sea, es como reconocer, pero que no se vea, que no se note en el texto que hay que reconocerlo. Y yo les decía, no, o sea, no cuenten conmigo, o sea, si ustedes me están buscando es para hacer un texto de reconocimiento, de decir lo que está mal en las Fuerzas Armadas, lo que está mal en la Marina, lo que está mal en las policías municipales y estatales, si no, la verdad es que no tiene caso. Y me decían, no, es que aquí, o sea, la verdad es que, pues no, o sea, no nos vamos a meter con los militares, ¿no? Y creo que ese sigue siendo el problema aquí en México, ¿no? Que los militares siguen teniendo un poder así poderosísimo, digo, en todos los países los militares tienen ese poder, pero aquí creo que han de una u otra manera, hasta el momento, creo yo, darle sus condiciones a López Obrador, ¿no? En vez de que el presidente impusiera las suyas. A lo mejor también las ha impuesto en el sentido de que con las obras los mandó a trabajar en vez de que estén en las calles, ¿no? Matando, pero creo que visto así obvio, desde afuera, solo hay el ejército sí se ha impuesto un poco al presidente López Obrador. Manuel, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que también el caso Colombia muestra cómo, pues sí se puede sentar en el banquillo a algunos mandos del ejército. En Colombia, pues han comparecido ante tribunales algunos mandos con este caso de los falsos positivos, como le llaman allá, que es el asesinato de civiles que hacían pasar por integrantes de las guerrillas o del crimen organizado, ¿no? Entonces,
pues si allá se pudo, acá también se puede. Y yo lo que digo es, ahora, si no estás dispuesto a entrarle de lleno al tema y entrarle de veras, pues mejor no le entres, porque quedaron peor de lo que pretendían. Es decir, si no hubieran hecho nada, hubiera estado mejor que si hubieran hecho esto ahí a medias, mal hecho, evidenciando las compromisos que tiene el actual gobierno con el ejército, haces como que vas a esclarecer, pero a la mera hora no se esclarece gran cosa. Entonces, pues me parece que fue un desacierto total de la administración de López Obrador, y que todavía en este país, por increíble que parezca, con todo y el cambio de régimen político, sigue haciendo falta una revisión histórica de los crímenes del pasado de a de veras, que vaya a fondo y sin tratar de lavarle la cara al ejército, ¿no? Teníamos otro tema en la agenda que era el reconocimiento de incapacidad de la Secretaría de Gobernación para resolver la huelga en Notimex, que ya cumple más de 2 años, y que pues básicamente le dijeron al comité ejecutivo del sindicato que ellos no pueden porque San Juana no quiere, pero el tiempo se nos ha terminado ya de esta mesa, y dos, yo quisiera pedirles su opinión, comentarles. Hace un rato asesinaron a un compañero periodista en Tamaulipas, Antonio de la Cruz, un periodista del diario El Expreso, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fue asesinado cuando estaba acompañado de su hija, no se sabe exactamente qué ocurrió. Él cubría la fuente agropecuaria, es decir, hacía notas de ese tipo de sector pues, periodístico, y era crítico, al parecer crítico, del gobierno actual de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No tenemos más datos, vamos a tener un enlace con Marta Olivia en un ratito más, ella la directora de un 2x3, a las 11:20 más o menos, ojalá tengamos este enlace para que nos cuente. Ahí está, bueno, este es el tweet que publica este personaje también ahí, extraño. Y hay otros tweets. Hay otros mejores, perdón, ahora sí que perdón. No es nuestra intención agredir a la audiencia con la aparición de este sujeto ahí, pero el caso es que sí, bueno, fue asesinado. Uno más, si pueden, quisiera pedir su opinión, perdón, en un minuto para no alargarnos mucho, mi querido Temoris, luego Manuel y Alejandro. Temoris. Bueno, rápidamente, porque el otro tema también es importante. Entonces, bueno, sí que, o sea, siguen esos asesinatos, sigue sin contenerse la violencia contra la libertad de prensa. Este era un periodista inactivo porque se ha cuestionado a veces, o se ha intentado cuestionar si eran o no. Todavía hace un rato hay otro tuit que él hizo ayer reportando un incidente vial. Continúa. Y por el otro lado, sobre el tema del Notimex Gobernación, que Notimex depende de Gobernación, le dice al sindicato de Notimex que no puede poner en orden a Notimex, que no pueden poner en orden a San Juana Martínez. O sea, San Juana Martínez está más allá del alcance de la Secretaría de Gobernación, y es una huelga que lleva ya 28 meses, si no me equivoco. Y además quisiera invitar al público a leer reportajes que ha estado publicando nuestro colega Rivelino Rueda en El Sol de México sobre Notimex, por ejemplo, que a pesar de que lleva tanto tiempo en huelga, ha gastado presupuestos anuales de más de 200 millones de pesos. ¿En qué los invierte? No se sabe porque no le está pagando a su planta laboral, no está pagando gastos de operación, y que además contrató a 119 personas en este lapso. ¿A qué se dedican esas personas? O sea, no a producir noticias, no a reportar, no están llevando información a nadie. Pues uno se pregunta, ¿qué es lo que está haciendo San Juan Martínez? ¿Convirtió Notimex en una multimillonaria granja de bots? ¿O qué es lo que está haciendo? Entonces, voy a colocar al ratito también estas notas de Rivelino Rueda, y recomiendo leer la entrevista que ustedes hicieron ayer con Adriana Urrea, la secretaria general del sindicato de Notimex, donde explica esta situación tan extraña en donde Gobernación dice que no puede controlar a una de sus empleadas, la directora general de Notimex, San Juana Martínez. Manuel, tu reflexión sobre estos puntos.
Bueno, pues que otro asesinato más de periodistas en México. Yo ya no encuentro palabras para describir esta situación por la que estamos atravesando. Lo más lamentable es que posiblemente este tipo de casos vayan a ser utilizados como, como botín político por parte de varios grupos mientras nos siguen asesinando. Y pues justicia para Antonio, que era periodista en activo, como bien lo señalaba Temoris, en una entidad sumamente peligrosa para ejercer esta profesión, como lo es Tamaulipas. Y pues ya no sé qué decir de este tipo de temas, ¿no? Ya me faltan las palabras, o no sé qué más podamos decir que no hayamos dicho antes, pero pues algo se debe de hacer para solucionar este tema, ¿no? Y respecto a lo de Notimex, pues es un desastre, o sea, es completamente un desastre, y este comunicado de la Secretaría de Gobernación diciendo que ellos no pueden mediar, pues evidencia el desinterés es decir, que hay una intencionalidad política de acabar con la agencia. Eso es realmente como yo lo interpreto, ¿no? No es posible que a más de la mitad del gobierno de López Obrador siga completamente trabado este asunto, ni la Secretaría del Trabajo, ni la Secretaría de Gobernación pueden con el tema de Notimex. Es increíble y para mí pues obedece más bien a una intención política de desaparecer a Notimex. Ese es como yo lo interpreto, que se me hace bastante absurdo y estúpido, tomando en cuenta que pues el frente mediático es el principal, una de las principales trincheras y batallas políticas en las que está metido el proyecto de la Cuarta Transformación. Es decir, si el presidente todos los días se queja de lo malos que son los medios de comunicación corporativos, pues una agencia de noticias del Estado mexicano echada a andar en forma, de manera saludable, pues le vendría bastante bien a este proyecto transformador, pero increíblemente pues esto habla del desdén de López Obrador hacia los medios de comunicación, sean públicos o privados. Y pues lo que comentaba Temoris, a mí también me llamó la atención pues estas notas del dinero millonario que ha gastado Notimex, a pesar de que llevan parados varios años, ¿no? Es decir, pues qué está pasando o hasta qué punto se van a seguir permitiendo esas, pues ya van más allá de pifias, pero pues estos desvíos o este dinero mal ejercido, que no encuentra ninguna justificación, ninguna transparencia, ninguna coherencia, y que ahí se sigue derrochando dentro de este proyecto de austeridad, por cierto. Entonces me parece bastante cuestionable y me parece uno de los grandes errores o de las cosas más criticables que le hemos visto a la administración de López Obrador en estos casi 4 años. Alejandro Almazán. Oye, no, pues lo lamento, un abrazo a los familiares, amigos, ¿no? De Antonio de la Cruz. La verdad es que, puta, no hay muerte, ¿no? O sea, no hay asesinato, no hay palabras, no hay marcha que, puta, para esto, ¿no? Y ahí al igual que Temoris y Manuel, yo me siento impotente, ¿no? Ya no sé qué hacer, lo hemos platicado aquí 1000 veces y no, ya no le encuentro de verdad al trabuclo, ¿no? Desgraciadamente, digo, puta, o sea, Antonio no va a ser el último, ¿no? O sea, quisiéramos que fuera el último, no lo va a ser, desgraciadamente, y en algún momento vamos a hablar de alguien más, puta, terrible. Y lo de San Juana, igual coincido con Manuel en digo, oye, pues si tienen una agencia o sea, la agencia del Estado, pues desde ahí podrían haber hecho un contrapeso. Pero también yo creo que en algún momento López Obrador dijo, pues si tenemos la mañanera, ¿para qué queremos también una empresa? ¿No? O sea, es decir, pues desde aquí metemos todos los temas, ¿no? Pero creo que están desaprovechando, en efecto, una plataforma muy fuerte. Es una pena para todos los extrabajadores de Notimex que se le vaya a desaparecer y bueno, el papel de San Juana, pues ya tendrá un lugar en la historia San Juana, ¿no? Ver qué fue, ¿no? Si terminó siendo esa gran periodista que reveló cosas, o fue esa mujer que se convirtió en el lado oscuro del oficialismo y el periodismo pues ya dejó de importarle, ¿no? O sea, ya veremos con qué papel se queda San Juana, ¿no?
Oye, Alex, nada más precisar, no son ex trabajadores de Notimex, siguen. Bueno, trabajadores todavía, sí, claro. Trabajadores y reivindican sus derechos. Cierto. Lo que les están pidiendo es que ya sean ex trabajadores. Claro, no, tienes razón, no, siguen. Claro, pues están ahí en la huelga, ¿no? Sí, y han pasado el rollo de la pandemia, terrible. No, sí, perdón, me equivoqué en este sentido. Lo que les dicen es, resígnense y váyanse. Así. Sí, ¿no? Sí, o sea, cánsense, o sea, es apostarle al cansancio, porque lo que están diciendo es, bueno, hasta que ustedes nos traigan una propuesta económica, pues entonces ya vemos, ¿no? Pero qué absurdo que la Secretaría de Gobernación, o sea, imagínate que el secretario de Gobernación, pues, o sea, un subalterno le diga no, no, pues bueno, pues tenemos un buen secretario de Gobernación, ¿no? Y ya está más metida haciendo campaña, ¿no? Que resolviendo los problemas. Pues es que ya está subiendo en las encuestas, ¿no? Entonces ya se emocionó, ¿no? Ya, ya quiere. Como que a la corcholata se le revelaron los popotes. Habrá que revisar en este caso finalmente de dónde viene el origen de la protección. No hay que olvidar que hay quienes le hablan al oído al presidente López Obrador y ya han convencido de que ese es lo mejor que puede hacer. Yo comentaba ayer que esta posición que expresaron al Comité Ejecutivo del Sindicato de Notimex en la mesa con la Secretaría de Gobernación, yo ya la conozco. Se la aplicaron en la jornada un buen rato, a mí me lo hicieron. Así fue cuando yo salí del periódico, fue básicamente, les dije, oigan, pero pues ustedes están violando el contrato colectivo con lo que me están planteando, y la respuesta fue, güey, es lo que hay. Y me sacaron el cheque y yo dije, bueno, pues pero ahí se les falta, porque yo no estaba dispuesto a quedarme allí. Ajá. A lo que estaban ellos esperando, que me quedara y aplicaran toda su estrategia miserable que un grupo de directivos de la jornada suelen aplicar contra los trabajadores, de hostigarlos hasta cansarlos. El mismito papel, escenario que vemos ahora en Notimex, qué raro, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está? O sea, si ustedes van al aeropuerto, pues, como seguramente van, ven esos al sindicato de Mexicana que dice, ganamos tal laudo, ganamos tal amparo, ganamos, o sea, han transitado todo el camino de la justicia y no se ejecuta. Los jueces ya hicieron su chamba, pero no se ejecuta. Adriana Urrea ayer contó todo el montón de amparos y resoluciones que han ganado judicialmente y no se ejecuta. Lo que acabas de contar, o sea, no. Entonces, ¿qué sentido tiene que los ciudadanos queramos hacer las cosas bien si la justicia, aunque la ganemos, se nos niega? Pues sí, pero bueno, ya será tema de otra conversación. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Temoris, Manuel. Gracias, hasta luego. Gracias, cuídense, suerte. Nos vemos, bye bye.